varios autores y de varias disciplinas, ¿no? Este texto sobre una cuestión de interpretación, que es el texto que yo comparto en la maestría, ¿no? Entonces podemos empezar, si les parece, retomando la discusión, pero también podemos ir planteando las cuestiones de esta semana. Yo voy a lanzar algunas de las ideas fuerza en torno a la concepción que sería la concepción opuesta al constructivismo, ¿no? Hay varias tendencias en las perspectivas opuestas al constructivismo. El constructivismo puede verse también con otros nombres. De hecho, entre nosotros no se habla de constructivismo. En América Latina sí hay, y el tribunal nuestro también lo ha citado como constitución viviente, por ejemplo. Es decir, la idea de que hay un texto pero que se va actualizando conforme evoluciona la sociedad, ¿no? Esa corriente es muy criticada por Scalia, ¿no? También hay algunos otros rótulos que se usan, como por ejemplo activismo judicial, ¿no? El activismo judicial, sin embargo, como hay un texto que pueden ustedes encontrar en la red, un texto corto pero interesante del profesor Atienza que habla acerca del activismo. Él lo ubica en los inicios del siglo XX, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, este, este activismo. Y en sus orígenes, dice Atienza, el activismo, curiosamente o paradójicamente a lo que hoy se entiende, el activismo nació como activismo conservador. ¿En qué sentido nació como activismo conservador? Pues hay un famoso caso del año de 1905 en la Corte Suprema de los Estados Unidos, es Lochner versus Nueva York, una ley de los Estados Unidos que intentaba, desde la perspectiva obrera, socialista, si quieren ustedes, limitar el horario de los trabajadores en panaderías, ¿no? Tenían un sistema de trabajo de 10 horas y esa ley intentó limitar el régimen de trabajo de los obreros panaderos, ¿no? Y la Corte Suprema conoció este caso. Hay un famoso voto disidente del juez Holmes en esa sentencia del caso Lochner. Y cuando la Corte Suprema se expresó, Lochner dijo que la Corte había hecho una lectura ideológica de la Constitución y que lo que nosotros llamaríamos el neoliberalismo, pues no estaba en la Constitución, ¿no? Ese fue un poco el voto de Holmes en ese famoso caso Lochner versus New York. Eh, ese activismo, ¿por qué es conservador? Porque la Corte Suprema lo que dijo era, al final, que, digamos, conservador en materia de derechos, libertario en temas económicos, porque la Corte dijo el trabajador y el empleador pueden convenir lo que quieran y la ley del Parlamento no debe limitar esa potestad libre de negociar los términos de un contrato de trabajo. Conservador en materia de derechos, porque la ley lo que quería era proteger los derechos sociales de los trabajadores, los derechos a una jornada no más allá de las 8 horas, que era además la antesala de todas las luchas sindicales en los centros industriales que ya habían, desde luego, ¿no? De manera que el concepto activismo, como ven ustedes, se puede manipular, ¿no? Hoy día se habla de activismo a veces para dar una connotación peyorativa a la actividad judicial, ¿no? Pero como también el propio Atienza dice en este texto que yo les estoy recomendando, parece que especialmente yo diría en América Latina, esto vale para América Latina, donde hay una lentitud, ¿no? Una anomia, una falta de compromiso de la legislación, sobre todo con los derechos, entonces necesitamos en alguna medida un juez activo, ¿no? Entonces el juez del Estado constitucional necesariamente se convierte en un juez activo, porque muchas veces activa precisamente competencias de las políticas públicas, activa también mecanismos de protección, ¿de acuerdo? Entonces, frente a estas perspectivas, la noción de constitución viviente, el juez activo, ¿no?
surge en Estados Unidos históricamente fue así, ¿no? Una reacción, ¿no? El conservadurismo construyó una teoría como reacción al activismo, ¿no? Distintas expresiones hay para esa reacción, ¿no? Por ejemplo, el originalismo es una suerte de, uno podría pensar que está en los orígenes de la discusión constitucional norteamericana. Probablemente sí, ¿no? Hay algunos textos de Jefferson que se citan como una defensa de cierta manera de entender la Constitución. Pero lo cierto es que el originalismo aparece articuladamente, teóricamente, en la era Reagan de la década de los 80 en Estados Unidos. Y fue una suerte de reivindicación, el originalismo, del contexto social en el que surge la Constitución de los Estados Unidos. O sea, lo que se viene a decir es, cuando interpretamos la Constitución, no hay que hacerlo a la manera de los que profesan la Constitución viviente o el activismo progresista, ¿no? Sino hay que respetar la forma como entendieron los que le dieron vida al texto de la Constitución en sus orígenes. Entonces hay un originalismo como reivindicación de una manera de comprender los derechos en el contexto en el que la Constitución fue aprobada. Esto es distinto a lo que está presentándonos en su texto Scalia. Scalia defiende lo que él llama un textualismo razonable, ¿no? Un textualismo razonable, que sería, en los términos que él mismo lo presenta, una manera de comprender la Constitución entendida como lenguaje y además entendida como una cierta racionalidad, la racionalidad de la comunicación, ¿no es cierto? El lenguaje, dice él, es nuestra manera de entendernos, la Constitución es un pacto y quienes manipulan el lenguaje probablemente se están saliendo del pacto, ¿no? Lo que él trata es de decir hasta dónde el lenguaje sí puede ayudarnos a resolver problemas. Ahí pone algunos casos, podemos discutir esos casos. Pero, repito, el textualismo de Scalia no es el originalismo y tampoco es el intencionalismo, ¿no? Tampoco es el intencionalismo. Esto es una variante también. El intencionalismo a veces es la máscara del activismo, mal entendido, ¿no? Es decir, es el uso de una retórica para decir el legislador o el constituyente tuvieron la intención de, ¿no? Es construir, en vez de asumir la responsabilidad como intérprete que está construyendo, es un poco cargarle la responsabilidad a un supuesto legislador o a una supuesta intención del legislador. Este es un poco el contexto de este debate. Me gustaría ahora que con ustedes mismos vayamos explorando las tesis centrales de Scalia. ¿Dónde reposa la fuerza de su argumento? ¿Hasta qué punto los argumentos de Scalia pueden ser buenos argumentos también entre nosotros? ¿Están de acuerdo ustedes con los planteamientos centrales de Scalia? En el ejemplo que él pone, por ejemplo, creo que es un ejemplo, al final los teóricos cuando debaten siempre jalan agua para su molino y de alguna manera caricaturizan la versión que están queriendo combatir, ¿no? Él pone el ejemplo de este caso Smith contra United States, ¿no? Es un caso de la Florida, me parece, y pues lo etiqueta al constructivismo una solución que yo al menos personalmente no estoy muy seguro si un constructivista razonaría realmente así. Él sale bien parado, ¿no? Porque, digamos, la solución textualista razonable da una salida efectivamente más razonable al caso, ¿no? Con ese contexto abro la discusión, ¿de acuerdo? Y escucho comentarios y yo haré anotaciones y glosas antes de pasar al debate que tenemos hoy previsto para el caso. Espero que José la tengas y espero que también se hayan preparado para el caso para que nos ayude, ¿no? Sí, profesor. De acuerdo. Entonces, ¿quién se anotó? ¿Me ayuda José dándole la palabra al que va apareciendo? Yo no tengo forma de ver en este momento las manos levantadas. Me Claro. imagino que están llenas de manos levantadas. No, profesor, todavía nadie ha levantado la mano, pero bueno, creo que Mónica, ¿tienes un comentario?
Adelante. No, parece que no. A ver, ¿quién ha leído el texto de Scalia? Heiner, Doctor, buenas noches. ¿cómo está? Doctor, debo ser sincero, a nosotros nos enviaron un texto sobre el caso de una consulta de Ana Estrada, y eso es justamente lo que habíamos leído. No sé, no nos habían No, hay remitido. que seguir el programa. En el programa está, pues primero estuvo el texto de la lectura moral de la Constitución de Dworkin, y hoy día teníamos el texto de Antonín o Antonio, dependiendo de cómo quieran llamarlo, Scalia. Doctor, yo debo ser sincero, creí que como habían remitido este texto para leer de Ana Estrada, que dicho de paso son como 200 hojas y picos, me había leído eso pensando que hoy día se iba a tratar este tema. No, ese es el debate del caso. A ver si nos aclaras, Josela. Sí, profesor, creo que ha habido un error porque en el mismo sílabus están las lecturas programadas. Ahí justamente está la lectura de Scalia. A ver, Para pero a lo para mejor la esta confusión dirección. solamente espero yo de Heiner. Vamos a ver. Eiska, Natalie. Hola. El tema es que, como les convoqué al comienzo, ¿no? Si no hay, si no siguen los textos y el calendario, pues la dinámica que yo he propuesto no va a funcionar. Este es una maestría, es un seminario, no tiene sentido de que yo les repita lo que ya está en el texto. La idea es más bien cómo usamos el texto para armar un debate en torno al tema que nos ocupa, que es la interpretación de la Constitución. Estamos analizando aquí teorías. A ver, Daniel. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Para serles sincero, profesor, como no he tenido información acerca de esta nueva lectura, no me he puesto sinceramente al día ni al corriente con algún tema encomendado para el día de hoy. Ok. ¿Quién ha leído el texto? Porque no estamos entendiéndonos, creo. Hay un programa y hay unas lecturas. ¿Están siguiendo el programa? Profesor, buenas noches. Lo que pasa, creo que es que normalmente cuando vamos a entrar a la clase, los delegados o bueno, la persona que corresponde siempre nos comparte la lectura, ¿no? Entonces, para esta fecha estaba esta lectura que dijo nuestro compañero Heine, pero no nos han compartido. Si bien puede estar en el sílabus, como desde el inicio, siempre nos están, por ejemplo, la lectura moral, también nos han compartido al WhatsApp, pero tal vez, claro, nosotros no sé si alguien lo habrá leído, pero al menos tampoco tengo yo la lectura y por eso no sé. Pues ahí hay un problema, porque, José, tenemos el Sí, material en la plataforma, ¿cierto? todo el sílabus está en la plataforma y yo lo que ya les había comentado en varias oportunidades es que si no logran obtener el material, que por favor me escriban. Pero Porque las normalmente lecturas lo ya, hemos conectado claro, todo el porque material está vinculado. exacto, y porque el sílabus se ha publicado desde el primer día. Y justamente eso es algo que ya también se había dicho que tienen que todos leer las lecturas. Lo del caso sí se ha programado porque se ha dividido por persona, pero las lecturas sí están siguiendo el orden que tenemos. Y si ustedes se fijan en el sílabus, para el 19 del 5 estaba dos lecturas, la de Working y la de Scalia. Sí están las lecturas ahí mencionadas. Sí, claro, yo creo que Bueno, como sería para evitar esta situación si, por ejemplo, la doctora tiene la lectura, que nos comparta, ¿no? Porque si bien lo podemos ver en el enunciado, no nos ok, facilita, si nos facilitarían sería mejor. Vamos a hacer una cosa. No hay forma ya, por lo visto. Como nadie ha leído, entonces no hay discusión sobre el texto, ¿no? Pero esta lectura es importante. Entonces, voy a posponer el debate del texto y te voy a pedir, Josela, yo mismo subiré también a la plataforma
el texto de Scalia es importante que lo leamos, creo yo. Ok. ¿De Profesor, acuerdo? sería Y entonces tendremos un control, control. haremos un Ah, ya. control de los dos textos. No sé si el de Scalia ya lo controlamos, creo. No, profesor. La O semana sea, pasada fue de la ok. lectura moral. No, pero ese es el de Dworkin. Sí, la de Es el- Working, por eso esta no, la de Scalia no. Por eso, la lectura de Scalia lo discutimos y lo evaluamos la próxima semana. Y vamos a tener que hacerlo conjuntamente con la de Guastini, porque para la siguiente semana, si no mal recuerdo, está previsto el debate sobre el realismo, ¿no? Sí, la de Entonces, Guastini es la de interpretación y construcción jurídica. sí. Entonces me gustaría que para la próxima semana haya, digamos, expositores del texto de Guastini y expositores del texto de Scalia, ¿no? Lo que estamos es para los que se van incorporando, ubicando las grandes teorías en torno a la interpretación constitucional, ¿no? Hemos revisado el constructivismo. Probablemente esta es la doctrina de la interpretación, al menos que en la práctica se ve con más frecuencia en América Latina. Es decir, la idea de que la Constitución es un conjunto de principios abstractos y que inevitablemente los jueces lo que hacen es ponerle contenido a esos principios cuando interpretan la Constitución. Esto, pues a veces un textualista como Scalia lo entiende como que el juez está sustituyendo al constituyente. Es muy crítico Scalia con esta manera de entender, ¿no? Entender que el texto, como es abierto, esto autorizaría en principio a los jueces a llenarle de contenido. Esto, dice él, lo que hace es sustituir más bien al constituyente. Y un argumento que aparece, por ejemplo, en el texto de Scalia, que me parece lúcido, es que contra lo que uno podría creer, él dice, cuando los jueces interpretan, lo que suelen decir es que están haciendo evolucionar el texto constitucional. El argumento de Scalia es que no es exactamente así, o no ocurre así siempre, sino que puede ocurrir más bien, y él pone algunos ejemplos en la práctica constitucional norteamericana, puede ocurrir más bien que cuando los jueces interpretan, hacen una suerte de estancamiento a la Constitución, lo detienen antes que hacerlo evolucionar, ¿no? En el sentido de que definen un contenido y como lo definen a nivel constitucional, le quitan la posibilidad al legislador de poder intervenir. Precisamente, un nuevo legislador, digamos, más garante de los derechos, podría hacer evolucionar realmente el texto. Esta idea me parece interesante, sobre todo si contextualizamos si contextualizamos esto como un momento, si contextualizamos, digo, esto, por ejemplo, con el caso de hemos tenido acá entre nosotros, por ejemplo, el derecho a la consulta, ¿no? El derecho a la consulta, recordarán ustedes, el tribunal delimitó su contenido. A ver, ¿quién recuerda cuando el tribunal delimitó el contenido del derecho a la consulta? ¿Qué es lo que dijo el tribunal? ¿Recuerdan? No me refiero a esta última decisión del tribunal que terminó prácticamente sosteniendo de que ya no había derecho a la consulta, sino más bien me refiero a los casos Tuanama 1, Tuanama 2, cuando el tribunal le ponía contenido al derecho a la consulta. ¿Recuerda alguien? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, profesor, sí se le escucha. Pero nadie interviene. Pareciera que yo estoy hablándole a las murallas. ¿Se me entiende? ¿Se me está escuchando? ¿Se me comprende? Sí, profesor, sí se le escucha. Yo estoy tratando de argumentar en el sentido de que este argumento me parece importante de Scalia cuando dice
los que dicen que están actualizando la Constitución, los que dicen que la tesis de la Constitución viviente nos ayuda a contextualizar la Constitución y a actualizarlo permanentemente. La tesis de Scalia es que es mentira, que más bien cuando el tribunal interviene muchas veces lo que hace es estancar antes que permitir el cambio constitucional. Yo decía, esta idea me parece interesante si lo contextualizamos y lo ponemos en el caso peruano con relación al derecho a la consulta. En el derecho a la consulta, el tribunal fijó el contenido del derecho a la consulta en un primer momento. Y dijo el tribunal en el caso Tuanama, dijo entre otras cosas que el derecho a la consulta no incluía, esto es lo que dijo, el derecho a la consulta no incluye el derecho al veto. ¿Qué significa el derecho al veto? La posibilidad de que una comunidad se oponga, por ejemplo, a un proyecto minero. El tribunal lo definió como que no correspondía al contenido, pero fíjense, cuando el tribunal actúa de esa manera, en realidad está actuando supuestamente en el ámbito del contenido constitucional. Esto significa un contenido que no está al alcance del legislador. Entonces, si mañana más tarde viene un legislador democrático, progresista, y quiere desarrollar de buena manera el contenido del derecho a la consulta, y pone, por ejemplo, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, imaginemos que diga la ley, el derecho a la consulta incluye el consentimiento informado. Algunos dirán, no, el legislador está yendo en contra de lo que ya ha dispuesto el Tribunal Constitucional, porque cuando el tribunal se pronuncia, lo que dice Scalia es, muchas veces atomiza, digamos, lo deja en un estatus así de quietud. No sé si la expresión se me entiende, pero lo que hace es bloquear precisamente la posibilidad de que los contenidos de la Constitución realmente evolucionen. Evolucionen de manos del legislador, porque el ciudadano vota y podría tener más adelante un legislador más, digamos, más de avanzada, más progresista, más pro derechos de los indígenas, por ejemplo. A eso se refiere a Scalia cuando dice muchas veces el supuesto evolucionismo que se pone cuando el tribunal actúa y determina el contenido de los derechos no es tal, porque impide que la legislación avance en otras direcciones. Las tesis de Scalia son muy atractivas, en algunos casos no tanto, no nos puede persuadir tanto, quiero decir, pero no dejan de ser inteligentes, y además está lleno de experiencia de él como juez, ¿no? Por eso me parece que es importante que comprendamos, que leamos y que participemos de una discusión, que esto es la idea de una maestría, como les digo. Si han leído, entonces podemos pasar a la etapa del debate, Josela. Sí, profesor. Ahora voy a fijarme los libros que le tocan esta semana. A ver. Profesor, disculpe, mientras José la va buscando, quería intervenir, tal vez no se nota la manito levantada. Adelante. Sí, bueno, también en cuestión al derecho a la consulta, antes que nosotros se dé la ley de la consulta previa, ya el Tribunal Constitucional había definido también el derecho constitucionalmente protegido de la consulta previa, o sea, también no creo que no lo haga evolucionar, ¿no? O sea, o que lo definan y no lo hagan evolucionar, sino también lo ha incorporado a nuestro derecho y le ha dado contenido, y a partir de ese momento han habido muchas sentencias que se han remitido a esta antes de que nosotros lo incorporemos normativamente como ley. Entonces creo que también de alguna manera este constructivismo, este desarrollo, los jueces también lo hacen. Eso es verdad. No, nosotros sin duda hemos tenido etapas interesantes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y me acuerdo yo, efectivamente, el caso Cordillera Escalera, por ejemplo, es antes de que entre en vigencia
antes de que tengamos ley de la consulta, ¿no? Obviamente el convenio 169 está vigente, me parece, si no me acuerdo mal, desde el año 94 en el Perú, ¿no? Pero efectivamente es un debate muy, muy interesante. Lo que Scalia plantea es: leamos la Constitución a partir del texto y no lo añadamos más, o no lo añadamos cosas que razonablemente no puede expresar el texto, ¿no? Por ejemplo, el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en una de las enmiendas famosas, ¿no?, que fue la enmienda del debido proceso, que fue, me parece, fue la octava enmienda, ¿no? Si no estoy mal, la octava enmienda me parece que fue que estableció de que la Constitución de los Estados Unidos no aparta, o algo así es la expresión, dice, no deja de incluir los derechos que se desprendan, otros derechos que se puedan desprender de la naturaleza de un gobierno, de la forma republicana de gobierno, ¿no? Esto es lo que nosotros le hemos recogido en el artículo 3º. Esta es una creación del constitucionalismo norteamericano, la tesis de los derechos no escritos, ¿no? Esa cláusula es atroz para Scalia, porque dice él que, pues, si una constitución tiene cosas que nadie conoce y que pueden aparecer por obra de los jueces, esto al final es para él una suerte de misterio en la Constitución. Que las constituciones incluyan cosas que no se puedan poner en texto previamente. Sería una limitación de la teoría textualista, ¿no? La teoría textualista no está preparada para leer derechos implícitos, por ejemplo, como nosotros lo llamamos, ¿no? Scalia da a entender en su teoría como constitucionalismo, textualismo razonable. Dice que el lenguaje pone límites, pero el lenguaje también es flexible, suficientemente flexible como para que, por ejemplo, aquí viene el ejemplo que él pone de otra de las enmiendas de la Constitución que establece el debido proceso. En la enmienda del debido proceso textualmente dice: ninguna ley del Congreso podrá, textualmente el término, no sé cómo está planteado, pero lo que se lee es: ninguna ley del Congreso podrá quitarle la propiedad o la vida, dice así, la propiedad o la vida a una persona sin el debido proceso. Entonces, un textualista como Scalia dice: bueno, si la Constitución es clara de que ninguna persona puede ser privada de su propiedad o de su vida sin el debido proceso, para quitarle su vida solamente hay que cumplir el debido proceso. Y esa interpretación textualista es la que ha triunfado para admitir a nivel constitucional al menos la pena de muerte. Es verdad que en los códigos penales está taxativamente la pena de muerte, pero la discusión siempre ha sido si esa pena de muerte que está en el Código Penal es compatible con la Constitución. Y los textualistas han respondido que en la cláusula del debido proceso está la posibilidad de que válidamente se pueda quitar a una persona la vida. Y aquí ha habido una discusión muy interesante en los últimos años, porque esto llevó a que una parte de la doctrina norteamericana hablara del debido proceso sustantivo, ¿no? Entonces, el debido proceso sustantivo implicaría una apreciación del contenido de la decisión. En consecuencia, no sería posible, no sería razonable, ¿no?, que haya un debido proceso para quitarle la vida a una persona. ¿Por qué? Porque esto chocaría sustancialmente con el principio de que ningún gobierno puede arbitrariamente quitarle la vida a una persona, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos no tiene la cláusula de la dignidad humana, pero sí tiene una enmienda referida a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Así que ahí está planteada la discusión también. Yo espero que cuando lean
el texto de Scalia nos permita también entrar en ese debate. Josela, ¿me ayudas entonces para Sí, entrar profesor. ahora al debate? El debate de esta semana es sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 140 para la incorporación de la pena de muerte en casos de violación. Y está a cargo de Deiser Pérez como demandante y Alejo Pardo como, Alejo Pardo, que estaría en la posición en contra, y Deiser Pérez a favor. No sé si están los alumnos mencionados. Sí. Buenas Ya. noches, buenas noches. Perfecto, entonces Deiser, te dejo el uso de la palabra, por favor, por 3 minutos. Creo que habíamos quedado en un esquema un tanto diferente, ¿no? A ver si recuerdan, yo era creo que 4 y 2, ¿no? 4 y 2, sí, profesor. Sí, 4 y 2. Ya. Está bien, sí, me oye bien, perdón. Deiser, ¿puedes empezar, por favor? Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Al amparo del artículo 107 de la Constitución Política del Perú, presento el proyecto de ley 3004-2022 CR, denominado Proyecto de Reforma Constitucional, que modifica el artículo 140 de la Constitución Política del Perú e incorpora la pena de muerte por violación sexual a menores de 10 años por las siguientes razones. El abuso sexual de menores no tiene solo consecuencias físicas, sino también consecuencias emocionales, psicológicas y muchas veces terminan en muerte. Los especialistas advierten que mientras menos edad tenga la víctima, más severas serán las consecuencias para su vida, según Petzobalá. En ese sentido, las cifras sobre abusos sexuales de menores de edad a nivel mundial son alarmantes, debido a que 6 millones de niños menores de 18 años padecen y de estas 85,000 mueren a causa del mismo. Existen además investigaciones que evidencian que el abuso sexual sucede a temprana edad entre 5 años y aumenta significativamente entre 5 y 9 años de edad, según la UNICEF en el 2008. En relación al Perú, las cifras son impresionantes por cuanto un informe datos estadísticos del INEI se advierte que en febrero del 2023 los internos por delito de violación de menores de edad ocupan un segundo lugar después del robo agravado con 11.82% de la población penitenciaria. Entonces, pues cabe preguntarnos, ¿las políticas adaptadas sobre la protección a menores en casos de violación sexual son eficaces? Al respecto a este cuestionamiento surge la discusión de incorporar la pena de muerte por violación sexual a menores de 10 años. La polémica de la pena de muerte es de larga data, aunque a comienzos pues, de la civilización no se discutía su aplicación. Sin embargo, ha sido pues parte de la polémica tanto de cristianos como San Agustín, pues ya que en principio no aceptaba la pena de muerte, posteriormente en la Ciudad de Dios no lo rechaza doctrinariamente, pero en cambio Lutero y Calvino fueron partidarios de su aplicación. Por su parte, Beccaria, quien plantea por primera vez la no existencia de la pena de muerte, lo admite en casos de guerra y defensa propia, según Cepeda Col. Asimismo, otro argumento en contra de la pena de muerte es que no se puede privar la vida a nadie ni justa y tampoco justificadamente, y tampoco permitir que nadie se prive a nadie. Sin embargo, pues se permite, por ejemplo, la de legítima defensa, el error de tipo invencible y la eutanasia en el caso, por ejemplo, de Ana Estrada, como ha sido publicado en una consulta de la Corte Suprema. Por otro lado, la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos protegen el derecho a la vida, el cual es inviolable e indisponible, por cuanto la muerte implica la extinción de derechos como la dignidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en el caso Ana Estrada se precisó lo siguiente: la muerte digna no se debe concebir como un derecho fundamental autónomo, sino como un derecho derivado de la dignidad y la libertad. Por lo que, en buena cuenta, pues, un menor de edad víctima de violación sexual le asiste también la dignidad. Entonces, la pena de muerte de su agresor debe ser también derivado no solo de la dignidad del menor, sino incluso también de su familia. Asimismo, la dignidad tiene sentido mutuo cuando se reconoce nuestro derecho, el de la sociedad,
y la que nosotros también nos percibimos. Si bien el bien jurídico protegido vida es de trascendental importancia, pues la dignidad también está al mismo nivel, incluso está antes que el bien jurídico vida, según el caso Ana Estrada, razón por la cual pues la dignidad de un menor, de la familia y también de la sociedad derrotaría pues a la dignidad del agresor, razones por las cuales estamos a favor de aplicación de la pena de muerte. Muchas gracias. Bien, entonces ahora tocaría a tu compañero Alejo Pardo. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por el paso. Con esta intervención pretendo que el proyecto de ley respecto a la modificación del artículo 140 de la Constitución Política en comisión sea archivada por las siguientes razones. Uno, hemos escuchado claramente que las consecuencias en el menor son físicas, mentales, emocionales. No hay ninguna discusión, estamos de acuerdo que efectivamente es así. Pero también hemos escuchado que las cifras de abuso contra los menores de edad ha ido incrementando. Y eso también es cierto, pero eso es en razón al crecimiento de la población demográfica. Y es natural que haya aumentos, ¿no?, en función a la cantidad de la población. Otro aspecto que también hemos escuchado es que la pena de muerte tiene un debate de larga data, efectivamente, pero lo cierto también es que la tendencia es a la abolición de la pena de muerte. Tanto es así que solamente a la fecha tenemos 144, es decir, 144 países ya no aplican pena de muerte, de las cuales 55 se aplican, pero en los últimos años solamente 18 países han hecho efectiva esta pena. Asimismo, también hemos escuchado que la dignidad, el sufrimiento, la afectación es a la víctima y también a sus familiares. Pero lo cierto también es que no solamente son las víctimas que sufren como consecuencia de la aplicación de la pena de muerte, también el propio ejecutado sufre y sus familiares. Además de ello, lo que hay que tener en cuenta es que el Estado peruano tiene su razón de ser, la sociedad peruana tiene su razón de ser. ¿Y cuál es esa razón de ser del Estado peruano y la sociedad? Conforme el artículo 1 de la Constitución, es la persona humana, es decir, la vida y su dignidad. Es más, hay que tener en cuenta también que el derecho a la vida es un derecho tan fundamental, tan importante que su valor es tan supremo que para efectos de que tengamos el derecho a la vida a la fecha y reconocido como tal, hemos sufrido tantas revoluciones, tantas guerras, ¿no?, tantas luchas sociales. Y para efectos de proponer una pena de muerte así de la nada, pues no es por nada admisible. Y además también hay que tener en cuenta que el Estado no es titular del derecho a la vida, de un derecho tan apreciado como la vida. Y también hay que tener en cuenta que la pena de muerte no es más sino la incapacidad que tiene el Estado de mantener la población carcelaria, porque si el problema es de carácter económico para efectos de, porque el Estado no puede mantener la población carcelaria, entonces pues podemos tener otras salidas más eficaces, como es la cadena perpetua, como es las penas superiores a 30 años, o inclusive, como en algunos países se hace, que los propios sentenciados sean quienes asuman sus costos que implica su conservación en las cárceles. Además, también hay que tener en cuenta que las penas tienen una finalidad, y la finalidad es rehabilitar al sentenciado, al sancionado. La pena de muerte no cumple con esa finalidad, más por el contrario, se va directamente contra un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho constitucional, como es la vida, y consigo también la propia dignidad. Imaginemos que alguno de sus familiares fuera sentenciado a muerte, y imaginemos solamente en la propia persona que va a ser ejecutado sus últimos 24 horas. De modo que el sufrimiento es la dignidad, la afectación a su dignidad es mucho más grande. Es más, hay que tener en cuenta también que el hecho que existan delincuentes, el hecho que hayan violadores, se debe a errores, al fracaso de los medios de control social, como son las familias, las escuelas, los amigos y el entorno social. Y no podemos sancionar con una pena de muerte así por así, ¿no? Además, también la pena de muerte no ha generado un efecto disuasorio
a nivel internacional. Se han hecho estudios y estos estudios han demostrado claramente de que en los países donde se aplica pena de muerte no ha habido una reducción de la comisión de estos delitos. Un ejemplo claro es Irán. En Irán, en el año 2020 se ejecutó 246 personas con la pena capital. Y en el 2021 esta cifra aumentó en más del 80%. Se han ejecutado 314 personas. Entonces es una evidencia clara de que la pena de muerte no es un elemento disuasorio para efectos de luchar contra la criminalidad. Finalmente debo señalar que como decía Nelson Mandela, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio la propia humanidad. Aceptar la pena de muerte también es justamente privar de nuestros propios derechos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Deiser, tienes 2 minutos para concluir. Correcto. Se ha indicado que el incremento de la tasa de abuso sexual es producto del crecimiento demográfico. Sin embargo, pues, no se hace referencia a algún estudio que evidencie tal afirmación. En cuanto a la dignidad, no solo se debe tener en cuenta, pues, la dignidad del violador, sino también se tiene que cautelar tanto la dignidad de la víctima, de la familia e incluso también la sociedad. Se ha dicho que la pena de muerte pues cumpliría también una suerte de resocialización o el fin de la resocialización. Sin embargo, si aceptamos que la pena tiene un efecto reeducativo, pues toda la pena tendría que ser indefinida hasta que se produzca la reeducación y reinserción social, como le decía Cepeda Coll en 1997. Además, no se admite, pues, también la retribución respecto a la pena de muerte, pero sí, por ejemplo, respecto a la pena privativa de libertad. En este caso, el violador debe pagar una deuda que ha asumido tanto con la familia y también con la sociedad por sentido de justicia. Se ha dicho también que no satisface la proporcionalidad o es un argumento en contra de aplicar la pena de muerte. Sin embargo, no se toma en cuenta pues la reprochabilidad moral y lo que es equivalente incluso al retribucionismo moral. Y finalmente, cabe precisar de que todas las medidas adoptadas legalmente no han contribuido a reducir el exponencial índice de casos pues, de violación sexual. Incluso, como he indicado anteriormente, esto se ha incrementado. Razones por las cuales pues, sugerimos pues, que sea aprobado el proyecto de ley. Muchas gracias. Alejandro, ¿no? Bien, Alejo, sí. Gracias. Bien, se ha señalado que el hecho de que del incremento de la tasa de actos de violación contra los menores no tiene ningún respaldo las cifras, ¿no? Lo cierto es que esas cifras no solamente son constantes en el Perú, sino también a nivel internacional. Entonces, eso es una constante que no podemos dejar de pasar de vista. Ahora, respecto a la dignidad que ha señalado mi colega, la dignidad efectivamente tiene tanto la víctima de la violación, el victimario, los familiares de ambos también. Pero si hacemos un análisis de test de proporcionalidad de la dignidad del violador, de la víctima, de sus familiares, pregunto yo, ¿qué es lo que supera? ¿Cuál es lo que prima en este caso? Si la Constitución en su artículo 1, o la razón de ser de la Constitución y la sociedad, o del Estado y la sociedad, es la vida y su dignidad, y por consiguiente no podemos nosotros avalar la aplicación de una antigua práctica como es la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Y eso no es una solución como ya hemos señalado. Además también se ha señalado respecto a las deudas. Si a una persona ejecutamos a pena de muerte, ¿no? Si hablamos de reparaciones económicas a favor de las víctimas, ¿quién los va a pagar? ¿No? Nadie lo va a asumir esos costos y por consiguiente no solamente estamos ejecutando a una persona, sino también la posibilidad, estamos privando de la posibilidad de reparación que puedan recibir las víctimas de estos actos de violación. Además también se habló respecto a la proporcionalidad. Bueno, ya hemos manifestado que si hacemos un test de proporcionalidad entre la dignidad de ambos,
pues lo que debe primar es la dignidad de la persona humana. Y en eso, en sentido de que el Estado no es el titular de la vida de las personas y por tanto no debería privarlos. Además también, la aplicación de la pena de muerte es contraria al principio de la subsistencia de la especie humana, porque si nosotros comenzamos a aplicar la pena de muerte y se ha evidenciado claramente que no solamente en el Perú, sino también en Estados Unidos, por ejemplo, en lo que se viene aplicando pena de muerte, más de 140 personas han sido declarados inocentes después de haber sido condenados a pena de muerte, entonces pues también el error judicial está a la luz de los días, más aún en un país como el nuestro, donde los errores judiciales y las investigaciones son mucho menos rigurosas que en otros países. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Profesor, no sé si tiene algún comentario. Sí, sí, Yosela, gracias. Me gustaría más bien animar a que se generara el debate, ¿no? Estamos en el contexto del debate de teorías, ¿no? Y en ese contexto hay que ver también a la luz de qué teoría interpretamos la Constitución y también quién interpreta la Constitución, ¿no? Porque hay una pluralidad, ¿no? Una cosa es introducir una ley en un sistema jurídico, por ejemplo, para la pena de muerte, ¿no? Quien quiere argumentar para introducir una ley tiene unos parámetros, ¿no? Sin duda, en el caso nuestro, la Constitución termina siendo una muralla importante, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el debate se torna a nivel constitucional? Que creo que tendría que ser a ese nivel una reforma de la Constitución que permita, ¿no?, la pena de muerte, que por cierto está prevista, ¿no?, en algún apartado, me parece el 140 de la Constitución, para casos muy excepcionales de traición a la patria en contextos de terrorismo, ¿no? Algunos dicen que eso es impracticable, pero textualmente está ahí, ¿no? Yo quisiera destacar, por ejemplo, aquí cómo las teorías, de nuevo la de Dworkin, si confrontamos, aquí venía la importancia de que lean el texto, pero yo creo que han leído cosas porque estamos en un posgrado, ¿no? La contraposición que se puede hacer entre teorías constructivistas como la de Dworkin y teorías textualistas, ¿no? Para debatir a nivel de introducción de una cláusula nueva en la Constitución, la ventaja que tiene una teoría como la de Dworkin es que nos plantea de que los derechos fundamentales son derechos morales y plantea la integridad del discurso moral, ¿no? ¿Esto qué significa en términos prácticos? Yo lo vería como que quien tiene argumentos morales para vencer al derecho a la vida, ese pues tiene los argumentos para ponerlo o en la Constitución o en la ley. No habría problemas. El asunto es entonces si hay buenos argumentos morales, buenas razones morales para privar a alguien de la vida, ¿no? Como digo, los textualistas probablemente aquí les falta recursos argumentativos para entrar en el debate, ¿no? Ellos dirán, bueno, si lo aprueba la autoridad legítima y lo convierte en un texto, ellos argumentan normalmente una vez que ya está el texto. Su discurso moral, digamos, se limitaría en todo caso a quien tiene legitimidad democrática para hacer las cosas, ¿no? O sea, esta es una distinción importante, creo yo, en materia de derechos, ¿no? Porque ¿cuál es la justificación última de los derechos fundamentales, ¿no? Si es la autoridad, entonces la autoridad nos puede quitar y nos puede también dar, así como nos da, nos puede quitar, con acuerdos y consensos, ¿no? La elección del defensor del pueblo, por cierto, nos invita también a una reflexión en ese sentido, creo yo. Es decir, ¿cuál es el sentido o el valor de un sistema democrático? Si decimos el sistema democrático es negociación política y es básicamente cómo se toman las decisiones, pero lo importante es que quien tiene la legitimidad es quien tiene los votos, ¿no? Este sería una lectura, ¿no? Quien tiene los votos puede pues darle la autoridad y designarle como ahora se ha hecho al defensor del pueblo. Pero a mí me parece que la democracia tiene más que acuerdos y votos y consensos políticos solamente, ¿no?
el defensor va a tener que hacer muchas cosas para demostrarnos de que está en condiciones y está en capacidad, ¿no? Entra con una legitimidad de tipo ética muy, muy disminuida, y además va a ejercer el mandato desde una perspectiva pues ética. El defensor del pueblo no tiene jurisdicción. Su discurso es más bien persuasivo de su autoridad, de su prestigio, ¿no? Y si no tiene eso, entonces va a haber problemas, ¿no? Entonces, la democracia tiene contenidos, y como tiene contenidos, esos contenidos son limitantes para la política. Y en el tema de la pena de muerte creo que un poco también se ve eso, ¿no? Sí, ¿qué significa el derecho a la vida al final de cuentas? En términos de discurso, ¿no? De discurso jurídico. A ver, vamos a escuchar a sus compañeros. ¿Qué han pensado? A ver, ¿del lado de quién se colocan? A ver, Heiner. Doctor, yo me inclino más por la postura de mi compañero Alejo Pardo. Yo considero que se hace un mal uso del derecho penal porque piensan que el derecho penal resuelve los problemas sociales. Se supone que cuando hay un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y se afectan derechos fundamentales, ¿no? Y cuando otras materias no pueden resolverlo, entra a tallar el derecho penal. Pero el derecho penal lo que busca, digamos, en el fondo es restaurar ese desorden ocurrido, ¿no? Por el incumplimiento de esa norma, el incumplimiento de esa prohibición. Pero utilizarlo como un efecto disuasor para que la población tenga una especie de miedo a no cometer esa conducta porque le puede costar la vida, ¿no? No es muy efectiva, porque si fuera así, entonces creo que las violaciones a menores de edad ya se hubieran extinguido. Incluso en el primer mundo, con ese caso de Estados Unidos, siguen habiendo violaciones, pese a que hay penas de muerte, ¿no? Entonces, eso sería una idea. Segunda idea, el derecho a la vida, doctor, al menos desde mi punto de vista, el Estado no es titular. La vida es anterior al Estado. Y a diferencia de los otros derechos fundamentales que goza el ser humano, la vida no es posible restringirla, como por ejemplo el derecho a la libertad, que es uno de los derechos más importantes después de la vida. Entonces, lo más grave que le puede pasar a una persona, claro está, perder la vida y seguidamente la libertad. Pero como muy bien señalaba mi compañero Alejo, la vida, no puede, no es posible limitarla, en el sentido de que, por ejemplo, si yo pongo de un lado a la libertad y yo pongo de otro lado a la vida, y aplico, digamos, un sistema de ponderación para ver cuál es más grave, qué es lo que más importa, entonces considero que sería factible aplicar la sanción de una cadena perpetua, ¿no? Si es posible que la pena más grave, más severa, que es la pérdida de libertad, pero en cambio en la vida no es posible ponerle una restricción, o simplemente te elimino o sigues con vida. No es posible ponerle una Pero restricción. esto que estás planteando, Heiner, me parece que habría que ver si estás planteándolo desde una perspectiva, digamos, de tu visión del mundo, o si estás argumentándolo en términos jurídicos, porque en términos jurídicos te podríamos decir muchos ejemplos de limitaciones que hay a la vida en el ordenamiento jurídico peruano. Por ejemplo, la legítima defensa está en el Código Penal. El aborto terapéutico, otro ejemplo, ¿no? Está en el Código Penal. El caso Anestrada, para ir a la jurisprudencia, es una autorización al auxilio a que una persona deje de sufrir pues dolores o situaciones irreversibles, ¿no? Con un diagnóstico médico, obviamente, ¿no? Entonces, cuando decimos la vida no se puede tocar,
pues eso puede ser una pauta moral que tenemos, ¿no? La vida para nosotros es sagrado y Dios solamente nos quita, Claro. por ejemplo, ¿no? Lo que pasa, doctor, si me permite, Ujú. un propietario puede hacer lo que considere con su propiedad, pero el Estado puede hacer lo que quiere con la vida. ¿El Estado es propietario de la vida? No, pero estás cambiando los términos de la discusión. Esa es la idea por donde yo iba, doctor. Por eso es que cuando yo decía que la vida es anterior al Estado, entonces el Estado no puede. Ahora, cuando yo digo que no se puede limitar la vida, lo decía en el sentido de la pena. Es decir, en este contexto de pena. Y Ok. vamos a hablar en el tema de legítima defensa, ya son has hecho- circunstancias que están lejos de has una hecho- sanción, porque eso ya no es una sanción penal. Es decir, el Estado ya no está tocando la vida de manera directa, sino que son A ver, circunstancias es diferentes. un tema que hay que ordenar los argumentos, para no hacer trampa. A ver, vamos a ver qué dice Mónica. Ya, Gracias, Heiner. Gracias, Heiner. Ya, sí, profesor, se ha expuesto las partes que el Estado no es titular del derecho a la vida. La pena de muerte no es más que la incapacidad del Estado de mantener a la población carcelaria. La finalidad, dice, de la pena es la rehabilitación, reinserción y resocialización. Además que no, no cumpliría con la pena de muerte, pues no conlleva un efecto disuasorio, y también se ha dicho que aceptar la pena de muerte es negar la propia humanidad. Bueno, estas premisas, yo quiero que, sin asumir postura, que la confrontemos con el 140, de una lectura moral del artículo 140, que señala que la pena de muerte solo puede aplicarse en los delitos de traición a la patria y en el caso de terrorismo, es que nuestro Estado acepta la pena de muerte. Partiendo de esa postura, ya entonces, y entendiendo que la Constitución es una unidad coherente y sus cláusulas pues, se interpretan armónicamente las unas con las otras, entonces yo digo, ¿qué bien jurídico protegido subyace o son de tal relevancia para que nuestro Estado haya acogido la pena de muerte? En estas dos figuras está constitucionalizada. Conociendo ese bien jurídico protegido, podemos decir que el derecho, el interés superior del niño, que también es un derecho constitucional, todos los estados estamos obligados a tomar decisiones con miras al interés superior del niño. Podríamos igualarlos a como este derecho a un bien también jurídicamente protegido de tal magnitud que podamos darle la consecuencia de pena de muerte, ¿no? Esa es una premisa, ¿no? Cuando dices el interés superior del niño, te estás refiriendo al niño. Claro, porque Te aquí estás refiriendo al concebido. No, al niño, porque el supuesto justamente que se quiere incorporar en el 140 es cuando hay abusos de menores de 10 años con consecuencia de muerte. Entonces, ¿no? Y estas personas dicen, ¿no? Ahora dicen, la pena tiene esos fines, pero contrariamente se dice, mejor le damos la cadena perpetua. Pero la cadena perpetua no va a cumplir con esos fines. ¿No? Entonces, bueno, yo quería plantear esta lectura moral de este artículo 140 en función a lo bien, ¿no? Interesante, Mónica, gracias. ¿Quién más desea participar? Geraldine y luego Edwin. Profesor, buenas noches. Luego les damos la palabra a los protagonistas de esta tarde. Profesor. Sí. Profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Te escuchamos bien. Sí, profesor, con respecto a las posturas de mis compañeros precisadas, de acuerdo a este proyecto de ley, ¿no? Esta iniciativa legislativa, investigué un poco y llegué a la conclusión de que la pena de muerte no ha sido eficaz, ¿no? Si bien es cierto, para que en el Perú se dé a esta pena de muerte por violación de libertad sexual menores de 10 años, nosotros hemos sido suscriptores, ¿no?, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en el artículo 4, numeral 3,
precisa claramente que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que lo han abolido. Entonces, el Perú, al haber abolido la pena de muerte, no se puede, ¿no? Tendríamos que denunciar el pacto. Entonces, ¿qué generaría? Generaría una pérdida de protección para los habitantes en materia de derechos humanos, ¿no? Mm, Entonces, profesor, o sea, considero de que este debate moral es muy complejo, ¿no? Porque si bien es cierto, lo que se busca es una manera eficaz al haber estudios y estadísticas donde no es posible, pues, la recuperación, ¿no? O la reinserción de estos ciudadanos a la sociedad, ¿no? Por este acto que consideran indigno, ¿no? Entonces, em, para mí, en particular, es complejo. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Creo que yo estaba hablando un buen rato sin que ustedes me escuchen, ¿no? Sí, profesor, pensamos que algo había pasado. Pues yo les estaba diciendo, lamento mucho porque me armaba, créanme que me armaba un rollo de estos, así, me está contando un poco del Ecuador, ¿no? El problema que hay, como en América Latina, hay una tendencia fuerte a, digamos, a normalizar, digamos, empieza a legitimarse socialmente el discurso de la pena de muerte. Y esto está pasando en toda América Latina, ¿no? Y los problemas de fondo no son siquiera los que normalmente ponemos los profesores, pues, casi como laboratorio para razonar la posibilidad de implementar la pena de muerte, ¿no? Que son estos delitos execrables de violaciones, de tortura, violaciones a menores, ¿no? En Ecuador, las encuestas que estaba viendo en la mañana a raíz de lo que está pasando políticamente, la gente está pidiendo pena de muerte por hurtos menores o esta cosa que está muy popular allá también, extorsiones, ¿no?
extorsiones a pequeños comercios, ¿no? Lo que pasa es que si no pagan la cuota, ya lo llaman la vacuna, ¿no? Los vacunadores lo dicen a los que paran cobrando cuotas, y si no pagan la vacuna, el problema es que te pueden incendiar el local o te pueden tirar balas, ¿no? Por ejemplo, con mucha frecuencia y facilidad, te tiran balas a las lunas del vehículo, ¿no? O sea, como para asustarte, ¿no? Entonces, la reacción de la gente es pena de muerte, ¿no? Y entonces ya lo que era como decía, lo que pedíamos como última ratio se ha vuelto como la primera reacción. Y eso los medios lo empiezan a pasar más. Cada vez la gente, ustedes ponen como experimento acá un aviso si estarían de acuerdo con la pena de muerte en el Twitter para delitos A, B y C, y les aseguro que hay una mayoría que está cada vez más a favor de la pena de muerte. Esto lo que va a generar es seguramente poco a poco, yo les decía, una suerte de elitización del discurso de los derechos humanos. Yo creo que este lenguaje que se instalaba en la política peruana de que el que habla de derechos es un caviar, esto ha pegado, digamos, popularmente. Y es triste, ¿no? Porque ya no se argumenta, ¿no? Si es caviar, no sirve. O si es conservador, tampoco sirve. Entonces hemos ido a esos extremos. Edwin, adelante. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Bueno, saludos. Bueno, sí, de lo que puedo escuchar de la discusión, del debate de mis compañeros, le escucho a mi compañero Alejo que inició su alocución pidiendo el archivo de ese proyecto de ley en la comisión, y bueno, si yo fuera congresista de la República, y bueno, no perteneciera a la bancada de mi compañero de ICER, votaría por lo contrario, ¿no? Porque el proyecto fuera aprobado en la comisión y que obtuviera los votos, de obtener los votos, pasar al pleno, ¿no? Por los siguientes argumentos. Yo estoy a favor del proyecto porque estuve revisando el proyecto, ¿no? Con un texto sustitutorio. Me llamó la atención mucho el tema de los efectos de la vigencia de la norma, ¿no? Y en el proyecto de ley, el congresista Wilson, que presenta la iniciativa, precisa que para que el proyecto de ley sea vigente, ¿no es cierto?, ingrese al sistema jurídico, tendríamos que desvincularnos del sistema interamericano. Y eso creo que no sería necesario, ¿no? Estaba revisando una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? El caso Boyce versus Barbados, en el fundamento 50, y me parece muy interesante, ¿no? Lo que decía el fundamento 50 de la sentencia del caso Boyce versus Barbados, donde la Corte, no, a la pregunta que responde si la Corte Interamericana la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe a los estados, ¿no?, imponer la aplicación de la pena capital, si esto es cierto. Y bueno, ¿no? Un ex miembro del Consejo Nacional de Magistratura dice que no, ¿no? Entonces me llamó la atención esta opinión y me invitó a buscar el fundamento de esta sentencia. Y si usted lo permite, no sé si me permite leer una porción de estos fundamentos de la sentencia para que lo podamos dilucidar y con mayor abundamiento. No sé si usted lo permite, profesor. Claro, Edwin, te agradecemos además. Está bien, ok. Dice así el fundamento 50. Al interpretar la cuestión de la pena de muerte en general, la Corte ha observado que el artículo 4.2 de la Convención permite la privación del derecho a la vida mediante la imposición de la pena de muerte en aquellos países en los cuales no está abolida. Es decir, la pena capital no es per se incompatible con la Convención Americana ni está prohibida por ella. Sin embargo, la Convención fija un número de limitaciones estrictas para la aplicación de la pena capital. Primero, la aplicación de la pena de muerte debe estar limitada a los delitos comunes más graves y no relacionados con agravios políticos. Segundo, se debe individualizar la pena de conformidad con las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Por último, la aplicación de la pena capital
está sujeta a ciertas garantías procesales cuyo cumplimiento debe ser estrictamente observado y revisado. Bueno, y de lo que les puedo resumir del caso, hasta ahí es, ¿no?, donde termina el fundamento de la sentencia. ¿Qué había pasado en el país antillano? Que en el Código Penal de Barbados se aplicó, o sea, el legislador de Barbados aplicó la pena de muerte para todo aquel que cometió homicidio. O sea, se desató prácticamente el terror, ¿no? Todo aquel que cometió homicidio, pena de muerte. Entonces, el señor Boyce, ¿no?, que había sido condenado con otras personas más, fue condenado, ¿no?, con otras personas más. Entonces, no había, o sea, irrestrictamente se había aplicado la pena de muerte. Entonces, la corte no, obviamente, lo libera, ¿no?, lo libra de la condena, ¿no es cierto? Pero pone ciertas restricciones. La corte como que dice, yo no puedo, la corte dice, yo no puedo, o sea, la corte no está autorizada para privar del derecho a la vida mediante la imposición de la pena de muerte a aquellos países que no hayan abolido la pena de muerte. Pero hay reglas, o sea, yo sí puedo restringir la privación de la aplicación de la pena capital, pero no la puedo prohibir. Eso es lo que yo puedo entender, corríjame por favor si estoy mal, pero en este caso, ¿no?, que estamos hablando estamos seleccionando al colectivo, que en este caso serían los violadores de menores de 10 años, ¿no? No vamos a hacer como en Barbados, que a todo aquel asesino así indiscriminadamente lo vamos a matar. No, vamos a seleccionar un colectivo especial, un grupo especial. Este proyecto de ley me llamó mucho la atención, doctor, porque es un copy-pega del proyecto de Digna Calle, y es un copy-pega también del proyecto de Carla Scheffer, ¿no? Y el proyecto de Carla Scheffer fue un proyecto que de verdad remeció el país, ¿no?, en el gobierno del presidente Kuczynski, del caso, no sé si recuerdan, de la niñita que fue violada de los 3 meses por su propio papá en Ancash, que motivó la insistencia. Creo que esta es la 8ª vez que se presenta este proyecto de ley, ¿no? Porque, bueno, los legisladores creen en los efectos disuasorios de estas normas, y bueno, este era el argumento que yo encontré más firme para poder escoltar los argumentos de mi compañero Deiser, y para, pues, defenderlo, ¿no? Y que no se pretenda su archivo, sino que se consigan los votos y que se debata en el pleno. Y que no se archive. Ok, gracias, Edwin. Además, esto de participar incorporando una mayor amplitud de argumentos, eso yo les agradezco mucho, y seguramente sus compañeros también. Daniel. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, lo que yo quería acotar era acerca de justo lo que se mencionaba del interés superior del niño, ¿no? Y el hecho de que puede ser básicamente una motivación o básicamente una premisa para lo que viene a ser la aceptación de cierto modo por parte de la pena de muerte, ¿no? En este punto yo quiero recalcar de que básicamente el interés superior del niño, la finalidad es de cautelar o de evitar un daño mayor, es decir, de que se genere el cese de una afectación. Pero en este caso de la pena de muerte, al haber una pena de muerte, en este caso a una persona procesada, que básicamente ya está sentenciada, se le ha declarado como culpable, aquí básicamente el interés superior del niño no llega a ingresar a este plano, porque efectivamente el hecho de que se genere la pena de muerte a este violador no va a generar que básicamente el daño ya está hecho, por así decirlo, ¿no? En este punto el interés superior del niño no termina generando ningún efecto con la pena de muerte a este individuo. Por otra parte, el asunto que básicamente se está trabajando aquí básicamente no es la libertad sexual del menor de 10 años, sino su indemnidad sexual, entendiendo que dentro del derecho penal, a partir de los 12 años, 13 años, si no me equivoco, para abajo, se toma el concepto de indemnidad sexual, es decir, la garantía de indemnidad sexual para los menores, porque a partir de 14 años para arriba ya se habla de lo que vendría a ser la libertad sexual. En este punto lo que yo quiero acotar es, se menciona el derecho, o bueno, la posibilidad de generarse una pena de muerte, pero ¿qué pasa si la legislación, en este punto, a partir de 14 años para arriba, la legislación, digamos, de algún modo, genera ese permiso, que un menor de 14 pueda tener, digamos, libertad sexual? Pero si la norma, de algún modo, llega
en un supuesto de hecho, a generar que la libertad sexual ya no sea los 12, de los 13, de los 14 años para arriba, sino de los 10 años para arriba, ¿cómo podría quedar entonces este delito de pena de muerte? Si básicamente la norma, la sociedad va progresando, entre comillas, ¿no? Va progresando, se va desarrollando y en unos tiempos quizá más modernos, más, digamos, contemporáneos, hay la posibilidad de aceptar, digamos, libre desarrollo sexual, digamos, de un menor o de un adolescente, donde ya no va a ser de 14 años, sino puede ser de 12 o quizá un poco antes. ¿Cómo colisionaría ahí o cómo vendría a ver este conflicto de la pena de muerte de 10 años cuando básicamente la misma norma permite ya no una indemnidad sexual, sino, digamos, una libertad sexual por parte de un menor de 10 años? Esa quisiera que fuera una acotación que quisiera tomar ahí de punto. Muy bien, un poco complicada esta acotación, pero a ver, Mónica, ¿quieres decir algo? Así cortito nomás respecto a lo que dijo el compañero Daniel. Lo que pasa es que yo toqué sí el interés superior del niño porque estamos hablando de un pedófilo. Entonces, obviamente que no va a ser el niño ya murió porque esta ley es justamente el tipo penal es violación de la libertad sexual de menores de 10 años seguidas de muerte. Entonces, hablo porque es un pedófilo y porque se debe proteger a la sociedad, a todos los niños, a toda esa población de este sujeto, ¿no? Y por otro lado, respecto al otro presupuesto, no obstante, se pueda autorizar, porque en algunas, antes creo que ya esto está cambiando, comunidades nativas, sí existía como costumbre tal vez que personas menores de edad o con niños, personas mayores con personas menores, con niños, de menores 15 incluso, podían tener relaciones sexuales, pero en este caso eso sería un imposible porque, como digo, el tipo penal es seguido de muerte, entonces no podría calzar en ese supuesto. Gracias, Mónica. Ahora sí escuchamos rápidamente primero a Deiser y luego a Alejo. ¿Es Alejo o está abreviado tu nombre, Alejandro? No, es Alejo. Alejo sí, no es apellido, ¿no? Literal, sí. Okay. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Razonar respecto de la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Bueno, yo si bien es cierto, para efectos de trabajo, he presentado mis argumentos en ese sentido, pero mi posición es en contra de la pena de muerte por cuanto dentro del proceso judicial, ¿no? Los jueces, sea por ejemplo primera instancia, segunda instancia, incluso hasta la Corte Suprema, corren el error judicial, ¿no? Es bien complicado ahí. Yo trabajo exactamente en el área penal en crimen organizado, y había un caso, por ejemplo, de crimen organizado, de una organización criminal, algo de 48 personas que estaban siendo procesadas, pasaron 3 años en prisión preventiva, y cuando estamos en juicio oral, y resulta de que la fiscal que estaba a cargo del caso comienza a retirar la acusación. Y de un patrocinado a la cual era yo su abogado, logramos absolverlo. Entonces, después de 3 años con prisión preventiva, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Eres inocente, es muy complicado, ¿no? Una situación que tendríamos que analizar para efectos de poder aplicar una pena de muerte. Yo creo también de que, por ejemplo, cuando se legisla, a veces se legisla en base a emociones, ¿no? O se hace trabajos de gabinete, ¿no? Al margen de quizás no esté haciendo argumentos de teorías en materia constitucional, de constitucionalismo vivo, ¿no? Pero yo considero de que se debe hacer diagnósticos de por qué, la razón, cuáles son las causas para que se produzca eso, ¿no? Y trabajar en materia, creo yo, de prevención. Incluso también otro caso de violación sexual a una menor de edad, y el caso incluso llegó a juicio, ya estaba a puertas de sentenciarse, y por ahí sale una prueba de ADN y lo tumba todo un caso, lo trae todo abajo, un caso que ya era muy probable que se condene. Y quién había sido la persona que había ultrajado a una menor de edad era su tío. Entonces es complicado, ¿no? Es bien complejo esa situación de que quizás imponer la pena de muerte a una persona que ha violentado. Eso es una opinión. Gracias, Deiser.
Alejo, adelante. Gracias, doctor. Un aspecto importante, creo también, doctor, lo que hemos hecho la lectura la semana pasada, ¿no? De Working, y justamente la postura de premisa mayoritaria, ¿no? O sea, justamente en este tema, como usted muy bien ha dicho, a nivel de América Latina, ¿no? Y en el Perú se han hecho también encuestas, entre 87 y 90% de las personas quieren pena de muerte, o sea, quieren aplicarlo con la voz de la popularidad, ¿no? Pero eso no necesariamente implica, pues, que sea algo objetivo, no necesariamente implica que sea justo, ¿no? Entonces, eso que podría precisar. Otro aspecto también que en algún momento se señaló es que nuestra Constitución en el artículo 140 se acepta pena de muerte, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta también es que hay que ir a evolucionar en la protección de los derechos humanos, ¿no? No a involucionar, porque si no, pues estamos retrocediendo en la protección de los derechos humanos, ¿no? Respecto a lo que señaló mi compañero Jairo, yo creo que es bastante acertada en el sentido de que la Corte Interamericana efectivamente permite, pero eso sí, solamente aquellas penas de muerte que han estado ya contemplados en los estados antes de su ratificación del tratado, ¿no? Porque posteriormente no se podría, y violación tampoco se podía insertar por cuanto pues ya la Constitución de 93 no lo contempla, mucho menos del 79 tampoco no contemplaba, ¿no? Lo único que contemplaba 79 es traición a la patria en caso de guerra. En ese caso, a la Corte podría llegar en ese mismo sentido que dijo mi compañero, ¿no? Básicamente eso que podría apreciar, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues hemos avanzado. Les felicito, les agradezco el compromiso. Yo les pido mucho que nos comprometamos con el curso, y este debate, como lo he visto, como lo han hecho, muestra que se han responsabilizado, ¿no? Voy a pedir a mi apoyo a Josela que en todo caso explicitáramos cada sesión con más precisión para que todos participemos del debate, ¿no? Estamos quedando que para la próxima semana nos vamos a centrar entonces en el realismo, y voy a retomar el texto de Scalia. Yo sí quisiera decir un par de cosas con relación al originalismo, que estaba comprometido como un tema de esta sesión a partir del texto de Scalia. Scalia no es que sea un originalista. Creo que tengo unos minutos, si me permiten, solamente para cerrar algunas ideas, ¿no? Scalia no es un originalista, lo vamos a ver cuando lean el texto. Pero el originalismo sí es una tendencia importante en la doctrina de la interpretación de la Constitución norteamericana. Y creo que es muy localista, o sea, pensar que el originalismo se va a extender a otros países. Hay atisbos, ¿no? Hay de pronto un juez acá, yo me acuerdo que una sentencia importante donde se discutía el presupuesto del Poder Judicial, un conflicto competencial de los primeros años de la jurisprudencia del tribunal. El tribunal decidió, yendo a la exposición de motivo, al debate de la Constitución del 93. Y esa remisión a los textos históricos puede ocurrir, pero puede ocurrir no necesariamente porque alguien está asumiendo posturas originalistas. El originalismo es, repito, una doctrina, yo diría, muy propia del derecho norteamericano. Y yo diría que en esta cita de este juez norteamericano de la primera mitad del siglo XX, que se llamaba Richard Weschler, ¿no? Está bastante bien dibujada, creo yo, la idea del originalismo, ¿no? Dice, si el Tribunal Supremo va más allá de la intención original, aquí se habla de intención original, van a ver que en el texto de Scalia cuestiona mucho esta tesis de la intención de alguien, ¿no? Porque es subjetiva, ¿no? Pero el originalismo está construido sobre la idea de que la verdadera interpretación debería no solo basarse en el texto, sino en la intención de quienes redactaron el texto. Cuando hay una duda, hay que preguntarnos. Por ejemplo, el originalismo fue tan perverso que en esa famosa sentencia de Dred Scott, un caso de un esclavo que pasaba a un estado donde ya no existía esclavitud, y luego ya no quiso regresar con su amo, cualquiera, ¿no? En ese caso, la Corte dijo, por ejemplo, que cuando los redactores del texto de la Constitución de los Estados Unidos escribieron "nosotros el pueblo", no estaban pensando, aquí diríamos, no tenían la intención
de referirse a los esclavos, porque todos esos redactores tenían esclavos en sus casas. Para que vean la intervención perversa que puede tener este sentido o esta intención original, ¿no? Pero la intención original, visto, digamos, de buena fe, ¿no?, también quiere reivindicar un valor importante. Lo que quiere decir es, esta constitución se reflexionó en su momento original y ese momento hay que protegerlo. Más adelante les voy a presentar una cita del propio Scalia que dice la intención de quien escribe un texto es precisamente frenar las posibles desviaciones en el futuro. Esas desviaciones podrían presentarse pues como si fueran avances, como si fueran evoluciones, ¿no? Scalia lo que dice es, lo que quiere la Constitución es frenar la evolución, detenerlo, ¿no? Ese es el sentido de la Constitución, según Scalia. Pero Wechsler, por ejemplo, dice, si el tribunal va más allá de la intención, esto es si construye nuevos derechos, la revisión judicial, que es esta atribución de los jueces, no es legítima, puesto que no se fundamenta en la objetividad del texto o en la voluntad del constituyente, que es lo único que la legitima. Si no, estaría, dice, más bien legitimándose en los valores subjetivos de los jueces. Por eso, y este es lo importante, la sentencia en el caso Roe del año 73 que autorizó el aborto, se basa, dice, en fundamentos morales que no son constitucionales. Esta es una manera de atacar, ¿no?, desarrollos constitucionales constructivistas, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del originalismo? Aquí enumeraba algunos, ¿no? La textura abierta genera desencuentros y subjetividades. La textura abierta se refiere a la imprecisión de la Constitución. Luego, una concepción escéptica sobre la posibilidad de juicios racionales. Esto también está en la base. Es decir, hay un escepticismo detrás de los originalistas. Lo que dicen es esto de creer que estamos interpretando para evolucionar. Eso no es así. Mejor nos atenemos a lo que está establecido con precisión en los textos, que eso, en todo caso, si tenemos duda, lo interpretamos a la luz de la intención originaria, ¿no? Como les anticipé también, el originalismo especialmente fue una reacción conservadora a cierto activismo de estas dos cortes de la década del 60, 70, ¿no? Luego, yo creo que esto es fundamental, la fuerza, la legitimidad de los framers, ¿no? Los framers son como, la traducción pues literal sería los enmarcadores, ¿no? Es los que pusieron el marco a la sociedad norteamericana. Los jueces no tienen legitimidad para introducir a través de sus valoraciones subjetivas nuevos textos, ¿no? La voluntad del constituyente no se puede sustituir por la voluntad de los jueces. Estas son algunas de las ideas que están en la base, ¿no? Y aquí he puesto a Scalia, pero con la anotación que les estoy haciendo. Scalia no es originalista, es textualista. Él mismo lo dice explícitamente. Y además dice, no soy tampoco literalista. En algún pasaje dice, bueno, me podrían acusar de formalista, pero él dice, celebro, el derecho es forma, y en consecuencia, si me dicen formalista, yo estoy tranquilo, ¿no? Pero esta cita es interesante, dice, mi teoría de lo que hago cuando interpreto la Constitución norteamericana es tratar de entender, dice, qué es lo que quiere decir, qué entendió la sociedad y qué significaba cuando fue adoptada. No creo que ello haya cambiado desde entonces. En este tramo, en esta cita, el Scalia pareciera que se vuelve un poco originalista, por lo menos sociológico. Es decir, está bien, el texto manda, el texto es la guía, pero si tengo dudas, en todo caso puedo retroceder al momento en el que fue adoptada, porque ese momento, ese es el que le da legitimidad al texto. Y sigue reflexionando, dice, ¿qué otra forma hay? Dice, ¿qué opción hay? Y aquí viene una consideración. Ustedes saben que quizá hace 60 años, dice, adoptamos en la 9ª enmienda un cruel e inusual castigo. Yo les anticipé de esta cita hace un momento, ¿no? La noción de que la Constitución no es estática. Ella no significa lo mismo que las personas votaron cuando fue ratificada. La Constitución no sigue significando eso mismo, ¿no? En cambio, dice, cambia
de era en era para adaptarse con, y aquí estoy citando, dice uno de los otros casos, se refiere a la jurisprudencia, la evolución del estándar de decencia que marca el progreso de una sociedad madura. Esta es una cita de una de las grandes sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero él lo cita para criticarla, porque dice, yo detesto esa frase, porque tengo miedo de que la sociedad no siempre avanza, no siempre madura, ¿no? Algunas veces la sociedad se pudre, dice, ¿no? ¿Qué los hace pensar que el progreso humano es un plano inclinado que todos los días y todas las maneras posibles nos hace mejores y mejores? A mí me parece que el propósito de la Declaración de Derechos, que está en la Constitución, fue prevenir el cambio, no alentarlo, y escribir ese propósito en la propia Constitución. Esto me parece lúcido a mí. O sea, él está asumiendo aquí conscientemente una postura contra el progresismo, contra el evolucionismo, contra la Constitución viviente, pero lo está haciendo con absoluta conciencia. Lo que está diciendo es, asumamos una teoría que no nos haga ilusiones, que no nos venda el cuento de que la Constitución evoluciona, porque cuando nos ponen ese mensaje, nos están estafando. La Constitución ni las sociedades evolucionan, dice él, ¿no? O sea, que hay una concepción, digamos, contra las modas, ¿no? Y piensa que la Constitución es más bien escrita en un momento de lucidez, ¿no? De ultra racionalidad. Esta es un poco la tesis también de un gran autor muy citado en la teoría contemporánea que se llama John Elster, que ha escrito un libro muy famoso, muy citado, búsquenlo por ahí, se llama Ulises y las sirenas, ¿no? Él, ¿qué es lo que dice cuando interpreta la Constitución? Lo que dice es que la Constitución sería una suerte de atarse de manos, ¿no? Así como Ulises, ¿se acuerdan ustedes que en esa famosa obra de los orígenes de la civilización occidental, él para escuchar los sonidos celestiales de los cánticos en alta mar, se ata al mástil de la barcaza, ¿no? Porque, y también venda a sus hombres, porque si ven a las sirenas, viene la catástrofe, ¿no? Bueno, lo que varios juristas, varios filósofos sobre todo, siguiendo a John Elster, dicen es que las constituciones son eso, atarse racionalmente. Es decir, vamos a escribir esto para que ninguna convulsión social lo cambie. Porque si viene un juez y empieza a hacer interpretaciones y nos cuenta el cuento de que lo está haciendo porque la sociedad está evolucionando, probablemente nos está estafando, nos está engañando, se está dejando seducir por las ideas, ¿no? Y entonces el originalismo, esta tendencia al originalismo, pero también Scalia, que es un textualista, lo que está diciendo es cuidado con los que manipulan el texto, ¿no? Es una suerte de filosofía política para preservar la Constitución inalterada, digamos así. Muy bien, estimados doctores, colegas, amigos, nos comprometemos entonces a leer Scalia. Veámosle bien, y yo voy a asumir que cualquiera está en condiciones de hacer una presentación sobre Scalia. Antes yo encomendaba a alguien y solo ese alguien leía. Pero como vamos a controlar el texto, yo lo que vendré es y les diré, por ejemplo, Mónica, hazte una presentación. No tiene que ser un resumen. Lo que yo quisiera es que lean y extraigan algo, alguna parte importante, y discutamos eso. A mí me gustaría, me leen el párrafo y discutir esta tesis. Me parece que tiene mucho sentido, o me parece que no tiene ningún sentido. Scalia cita algunos casos, podría ser también objeto de discusión. En los casos él lanza su solución. Además, son algunos casos en donde él ha participado. El caso Smith, por ejemplo, es un bonito caso sobre textualismo razonable, ¿no? Están de acuerdo con la solución que da Scalia para el caso Smith contra United States. Ese tipo de preguntas yo haré, ¿de acuerdo? Nos vemos la próxima semana y les deseo un buen fin de semana. Manuel, ¿quieres decir algo?
Sí, doctor, buenas noches. Para el día de hoy estaba programado 2 debates. Doctor, entiendo que la siguiente sesión me tocaría participar recién. Ok. Sí, Manuel, entonces sí te has preparado porque justo conversé con Oscar y me dijo que ustedes no se habían preparado y que iba a pasar para la siguiente sesión. No, en mi caso sí, yo he presentado todo mi trabajo, solo que mi compañera de la parte demandada me dijo que estaba mal de salud, pero yo sí estoy preparado. Ya, pero entiendo que igual el Tomamos profesor el tiempo, tendría pero que ya nos ganó hacer, el tiempo también. ajá, para la próxima semana. Gracias, Manuel, por tu responsabilidad y compromiso. Sí, doctor. Les agradezco y hasta el próximo viernes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.